Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti
conocerle, al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. ¿Cómo están los dioses? Es una pregunta solo para que la conteste, porque ya sabemos cómo está. Y usted ya sabe cómo estoy yo, disfrutando la herencia. ¿Y qué es la herencia? Pues conocer a Dios, la sabiduría predestinada de Dios, conocer el amor de Dios, que es su evangelio, conocer la voluntad de Dios. Eso es. Y eso es lo que estamos disfrutando hoy, la herencia. Esa es la herencia, esa es nuestra herencia. Claro que la herencia trae todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que hay aquí en esta tierra y en los lugares celestiales, entonces por razón del cuerpo que tenemos, ¿verdad? Es nuestro, todo es nuestro, todo es nuestro, todo nos fue dado y todo es para que nosotros lo disfrutemos. Y así dice en Timoteo 6:17, dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Así es que esa es nuestra vida, disfrutar la gloria que hay hoy. Diga, yo tengo una gloria hoy. ¿Verdad? Y la de mañana, pues tiene que ser mejor. Así es que un saludo a la preciosa amada, a los dioses, a los espíritus de los justos hechos perfectos que se reúnen juntamente con nosotros en las naciones. Yo declaro, confieso, creo que ellos están en la misma posición que nosotros. De hecho, están en la misma posición, pero en la mente somos uno y estamos en ese mismo espíritu, ¿verdad? El espíritu del Dios vivo, que hoy está hablando y nos está educando conforme al precioso evangelio. Pues ahí estamos y hoy vamos a tener un tema precioso. Hay principios que durante todo el tiempo no han cambiado. Así como hay rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Es algo que sirvió y que ahora ya no sirve por razón de que ya pasó el tiempo. Pero hay principios eternos. Y hoy vamos a ver un principio eterno, que es la obediencia. Eso, desde que usted abre la Biblia hasta que termina, usted oye hablar de eso, ¿sí o no? La obediencia. ¿Por qué? Porque son principios que no cambian, son principios eternos. Y es uno de los principios fundamentales para disfrutar la herencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes vamos a ver el clip, por favor. Hebreos capítulo 6, en el verso 5.
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. Entonces, en eso es que nosotros andamos bendecidos, en los poderes del siglo venidero. Por eso los demás no nos entienden cuando hablamos de estas cosas. Los poderes del siglo venidero, donde a ti te colocaron en Cristo, donde ahí tú eres una nueva creación. Tú no eres lo que tu papá te dijo. Tú no eres lo que tú has experimentado. Tú tienes que renovarte. Tienes que seguir renovándote en la mente, en el conocimiento. Tienes que renovarte. Como dice, sigo leyendo versos que ya conocemos, pero es bien necesario. Romanos 12 dice, en el verso 2 dice, no os conforméis a este ciclo, porque tú no perteneces a este ciclo. Ya tú perteneces, si tú has sido alumbrado, tú perteneces a los poderes del siglo venidero. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio del ayuno y la oración. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que en el entendimiento tuyo hay unos bloques, hay unas cosas, hay unos velos todavía que quedan, que estorban para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Tienes que transformarte por medio de esa renovación para que andes en los poderes del siglo venidero. Porque esos son los beneficios tuyos y nadie te los puede robar, bendecido. Fíjese cómo dice Jesucristo, hombre, hay unos bloqueos. Hebreos capítulo. Hay unos bloqueos, hay unos velos todavía, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede tener el conocimiento completo con velos. ¿Qué hay que hacer para tener el conocimiento? Quitar el velo. Entonces hay todavía velos, dice, pero él está diciendo ahí que los poderes del siglo venidero están en una nueva ¿qué? Creación. Aunque él los menciona como que ya estamos viviendo, porque recuérdese que él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Entonces él tenía que hablar como que ya las tenía. Pero en sí, la nueva creación no comenzó en aquel tiempo. En sí la nueva creación comenzó cuando fuimos transformados. Después de eso es que viene una renovación. No que no hubiera renovación antes, claro, y no fuimos renovados de la ley. O sea, la ley, aunque usted y yo no estuvimos ahí, aparentemente había ley en nuestras mentes, ¿o no? Usted tenía ley. Entonces usted fue renovado con la gracia, ¿sí? Pero eso no era todo. Venía una transformación donde iba a salir una nueva creación, donde se iba a renovar la mente y sería transformado de gloria en gloria con un conocimiento nuevo, un conocimiento que nos iba a vestir, un conocimiento que iba a quitar la desnudez que nosotros teníamos. Entonces, al salir de esos bloqueos, ¿qué es un bloqueo? Es algo que no te deja pasar, ¿sí o no? Entonces, tú querías estar en la libertad gloriosa, ¿sí o no? Tú querías estar en la transformación, ¿sí o no? En aquel tiempo, porque nosotros ya estamos, por eso le digo, tú querías, ¿verdad? O no querías, pero habían bloqueos, habían velos, y eso era lo que no te dejaba dar el paso. Inmediatamente se quita el velo, entonces tú pasas y comienzas a experimentar ¿qué? La gloria de Dios, el conocimiento, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecto. Dios mismo te comienza a renovar el entendimiento ¿con qué? Con su palabra. O sea que el Dios vivo no va a saber qué es lo que tiene que darte, ¿verdad? Él mandó, Él entró en Jesucristo y a través de Jesucristo te dio un conocimiento que era buenísimo, era precioso, pero nunca va a ser el conocimiento del Dios vivo. Ese conocimiento es el que te lleva a ti de gloria en gloria, y por eso es que nosotros estamos hoy disfrutando todo lo que hay. ¿Por qué? Porque ya se quitaron los velos, lo que te estorbaba,
lo que te estorbaba. ¿Sabes qué era lo que te estorbaba? Tú lo sabes, ¿va? La carne. La carne no deja. La carne, no es que la carne, dice, no os conforméis ¿a dónde? A este siglo. ¿Y quién es el que se conforma a este siglo? ¿Quién es el que no quiere salir de este siglo? La carne. Si la carne tiene sus propósitos ya, y sus maquinaciones, todo eso, esa es la carne. A ti te la quitaron. ¿Sí? Por lo tanto, vida solo le puedes dar a través de no oír. Pues si tú oyes, tú no puedes declarar con carne ni nada, sino sencillamente en una libertad, nueva creación en Cristo, renovando la mente hasta el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien. Déjenme ver mis lentecitos aquí, porque si no, no vamos a ver muy bien aquí. Bueno, vamos hoy al tema entonces. El tema de hoy es desobediencia, diga desobediencia al amor de Dios. Ese es el tema de hoy, la desobediencia al amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, esto es básico, porque hay una desobediencia al amor. Y entonces, ¿y qué es el amor? Usted dirá, así, ¿qué es el amor? Entonces, aquí esto es lo importante. Amor, el amor de Dios es sinónimo de enseñanza, sinónimo de evangelio, sinónimo de sabiduría, sinónimo de conocimiento. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Entonces, ¿cómo se derrama el amor de Dios? Y en el corazón, digamos, es en la mente. Entonces, ¿cómo se derrama? A través de un conocimiento, de que tú conozcas la voluntad de Dios, quién es Dios. Entonces, ahí está el amor de Dios. Y para eso, fíjese, hay una cosa interesantísima que aquí nadie te puede enseñar. Por eso, ¿te recuerdas que había una cita que decía que nadie te dirá conoce al Señor? Porque todos me conocerán, todos los que Él quiere. Aquí el único que puede hablar es el Dios vivo. Porque solo Él te puede convencer de lo que Él te está enseñando. Entonces, la desobediencia es cuando tú oyes su voz y no quieres. Esa es la desobediencia. Si tú oyes la voz y tú eres un escogido, inmediatamente que tú la oyes, inmediatamente tu mente te dice, esta es la verdad. Ahora, que no te guste la persona que está al frente, esos son otros 20 pesos. Esos son otros 20 pesos, pero que esa es la verdad. Bueno, entonces, vamos pues, sigamos avanzando. Entonces, el amor de Dios se comienza a manifestar con Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret no predicó. Él habló cosas a sus discípulos que nadie entendió. Y al no entender, no te edifica. No entiendes que es el amor de Dios. Entonces, ¿con quién comenzó el amor de Dios? Con Pablo. ¿Por qué? Porque él comenzó a enseñar. ¿Y el amor de Dios qué era? Una enseñanza que abría el camino para conocer a Dios. Luego siguió la predicación de Jesucristo, que era mucho más fluido lo que era el amor de Dios con Jesucristo hombre. Entendimos muchas cosas, pero hoy es la predicación del Dios vivo. ¿Cuál tendrá más amor, dices tú? ¿La que vino con Pablo? ¿La que vino con Jesucristo hombre? ¿O la que viene con el Dios vivo? Sí. Si allá con Cristo ya era, nadie puede tener más amor que el que da la vida. ¿Por quién? Por sus amigos. Imagínate el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. Muy bien, entonces, los hijos de desobediencia se han manifestado solo en este tiempo. ¿Desde cuándo?
Desde siempre, porque ellos no desobedecieron nada, porque nunca oyeron a Dios. Los que oyeron a Dios fue Adán y Eva, y ellos desobedecieron y metieron a todos los que nacieron como hijos de desobediencia por herencia. No porque conocieran, porque nunca oyeron a Dios. ¿A qué hora dice que le habló Dios a Caín, a Abel? No, ¿a quién le hablaba? A Adán y a Eva. Ahí habló Dios. Y entonces ahí había desobediencia porque había habido una voz que le habló. Si Dios no te habla, ¿cómo te puede juzgar de desobediente? Salvo por herencia. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando el tema, ¿verdad? Bueno, entonces, los hijos de desobediencia son hijos de desobediencia por herencia y por los que ya oyeron y no siguen la voz de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, uno fue desobediente, ¿sí? Adán. Y otro fue obediente, Jesucristo hombre. Y los dos caminaron y llevaron a la amada, a los dioses, a esa gloria. El desobediente, ¿a qué lo llevó? A desobediencia. Y el obediente, a la obediencia. Muy bien. Vamos entonces, ¿cómo nace la desobediencia? Génesis 3. Esto es bien importante. Génesis 3, el versículo 1 al 11. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Serán abiertos qué? O sea, que era ciego. No, serán abiertos. O sea, Adán no tenía ojos para lo del mundo, para lo humano. Él tenía ojos para lo que había oído, la perfección, ¿sí? Pero al abrir los ojos, si comía de ese árbol, iba a abrir los ojos. ¿Qué ojos? Pues los ojos físicos, que lo iban a llevar algo que no había visto. Bueno, sigamos leyendo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea que comenzó a ver ya con los ojos físicos, ¿verdad? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban, ¿qué? Fíjese lo primero que entró. O sea, ¿qué fue lo que conocieron? ¿Que estaban qué? Pero si desnudos siempre estuvieron, pero como no tenían ojos físicos, ¿sí? Ellos tenían unos ojos espirituales donde se miraban perfectos, ¿sí? La malicia, porque esa es malicia, cuando uno se ve desnudo, ahí entró una malicia. Esa malicia viene de ver lo que se ve, de poner los ojos y la mira en las cosas terrenales, pero ese conocimiento no lo tenían. Y va a ver cómo se los dice Dios, dice, entonces, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué? Delantales. O sea, ya la mala conciencia, comenzaron a cubrirse y oyeron la voz. ¿Qué era lo que oían antes? La voz de Dios era lo que oyeron, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entró otra cosita ahí. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Esconderse. Se escondían antes de Dios y estaban desnudos, pero no se escondían. ¿Por qué? Pues tenían plena confianza en Dios. Él les hablaba, ellos obedecían. ¿Y cómo estaban?
Tranquilo, ¿había perfección ahí o no? Pero una vez les dice, si comen de ese árbol, porque ellos conocían el bien. ¿Qué fue lo que conocieron al comer del huerto? El mal. Y entró el mal y entró otro conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Del mal. Si hasta ahí solo dice la serpiente, no se conocía diablo, no se conocía carne, no se conocía nada. Una serpiente fue, que era la figura de lo que iba a venir, que era la carne. Bueno, entonces dice, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pasó que Dios ya no vuelve a hablar con el hombre. El hombre se quedó solo. ¿En qué? En sus pensamientos, y comenzó a vivir como un hombre cualquiera, fuera de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Dios y desobedeció. Entonces, esto es bien importante. Este es un principio básico. Lo único que Dios quiere es que le escuches y oiga su voz. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Entonces, para entender cómo nace lo de desobediencia, hay que ir al principio de la creación. En este pasaje bíblico podemos ver cómo el hombre desobedeció. ¿A qué desobedeció? A la voz de Dios. La obediencia era la cobertura que ese hombre tenía. ¿Qué era la cobertura? El ropaje, la sabiduría, los ojos espirituales que tenía Adán y Eva. Y ellos perdieron esa cobertura. Cobertura viene de taparse, de tapado. Entonces, por eso es que ellos se vieron, ¿qué? Desnudos, porque perdieron, ¿qué? La cubierta, el traje espiritual. Lo perdieron y entonces se vieron como estaban realmente. Entonces, ellos perdieron esa cobertura al desobedecer la voz de Dios. Se activaron sus ojos físicos y se vieron en desnudez. ¿Sí? Por eso hay que ser obediente a lo que se oye. ¿Por qué? Pues si no se activan los ojos físicos. Y entonces comenzamos a ver lo que se ve, la desnudez. ¿Sí? Entonces, por la desobediencia, Dios ya no habló con ellos. Y ellos vivieron por su propia cuenta con sus ojos físicos. Y así nacieron los hijos de desobediencia. ¿Qué hicieron de malo los hijos de Adán y Eva? Nada. Que ellos conocieron la voz de Dios, desobedecieron y dieron vida a hijos de desobediencia. Uno pecó y luego todos. ¿Pero hicieron algo para pecar? No, uno pecó y luego todos pecaron. O sea que trajeron ya hijos de desobediencia heredados, no porque hubieran hecho algo malo. Bueno, después, posteriormente, pues lógicamente si uno tiene desobediencia en su mente, pues eso es lo que va a consumar. Entonces, así nacieron los hijos de desobediencia. De la misma manera, oiga, de la misma manera, diga de la misma manera, comenzó la restauración de los dioses. ¿Con qué? Con la voz de Dios. O sea, Dios nuevamente habló. ¿Para qué? Para restaurar la posición que había perdido el hombre. Esa es la historia de salvación. Eso es todo. Bueno, entonces, así, unos ejemplos, dos ejemplitos aquí. Así Moisés oía la voz de Dios y le obedecía. Y fue autor de la salvación de Dios física del pueblo de Israel. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no la espiritual, pero lo sacó de la esclavitud y les dio un lugar físico. ¿A través de quién? De Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció. Mire, el pueblo de Israel no recibió mandamientos. El que los recibió fue Moisés. Y él los obedeció y transmitió el conocimiento ¿a quién? Al pueblo. Muy bien. Entonces, de la misma manera
nuevamente Dios se manifestó en José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Los que no oían a Jesucristo hombre no tenían cobertura. ¿Por qué? Porque él representaba la cobertura del hombre. Y los que oían sí tenían cobertura. De ahí es que la cobertura angelical, por eso es que dice en el libro de Hebreos, que la cobertura de ángel era para los que serían herederos ¿de qué? De la salvación. O sea que vino una cubierta no física, no de traje, no de conocimiento, sino de protección de ángeles para la iglesia, a través de la obediencia de nosotros, no, a través de la obediencia de Jesucristo hombre. Él fue obediente, vinieron la cubierta de ángeles, los ángeles asistieron a los que iban a ser herederos de la salvación, y cuando llegó la salvación, ¿para qué necesita ángeles usted? Si usted nuevamente está en la perfección con la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios. Muy bien, vamos pues. Romanos 5, verso 19. Romanos en el capítulo 5, verso 19. Está fácil, ¿verdad? ¿Le gusta? ¿O le asusta? 5, Romanos 5, verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, diga un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, que ya vio que aquí no, el hombre no participó en nada. ¿Quién fue el que participó? El escogido de Dios. Uno falló, uno pecó, uno desobedeció y todos los demás desobedecieron. Uno obedeció y todos los demás obedecieron. Restauración. Este es el proceso de restauración. La desobediencia de uno, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Uno oyó la voz de Dios y desobedeció. Para desobedecer, usted tiene que oír la voz de Dios. O de cualquiera, pues, ¿verdad? Si usted, de un profesor, si no obedece, pues le va a ir mal en el estudio. Pero aquí estamos hablando de lo espiritual. Si alguien oye la voz de Dios, ahí está su condenación. Que oyó y no obedeció. Por eso es la importancia de lo que estamos hablando hoy, a todos los dioses. Mira, yo les diría, está bien, no creas lo que estamos diciendo aquí, pero verifica si es Dios el que te está hablando, porque si te está hablando Dios, estás en desobediencia. Y ya va a ver adelantito cómo se manifiestan los hijos de desobediencia. Bueno, otro oyó la voz de Dios y obedeció. ¿Quién fue el que oyó la voz de Dios? Jesucristo hombre. ¿Y él qué hizo? Obedeció. Y dijo, yo no voy a dar nada de lo que no me venga. Lo que Dios me dice a mí, eso es lo que yo transmito. Entonces obedeció y nos metió a nosotros a todos ¿en qué? En obediencia. Muy bien. Entonces, vamos a Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, versos 5 al 10. ¿Vio lo importante que es la obediencia y la desobediencia? Hebreos 5, versos 5 al 10 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Fíjese, oiga cómo dice, Cristo no se glorificó a sí mismo, sino hubo uno que le dijo. ¿Quién era el que le dijo? Dios. Entonces le dijo, Dios le dijo, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, estamos hablando de José Luis de Jesús, porque Cristo no tenía carne, era en semejanza, Jesús de Nazaret.
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿De qué muerte? De la muerte espiritual. Él clamaba, ¿para qué? Para que le pasara lo de Adán, que habiendo oído, desobedeciera y se perdiera. ¿Ah? Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Qué fue lo que padeció? Está hablando aquí de que se enfermaba, de que tomaba. No, porque aquí está hablando de una obediencia. Entonces, fíjese, por lo que padeció. ¿Qué era lo que padeció? El que todo el mundo se burlaba. Se burlaba la prensa, se burlaba la esposa, se burlaba se burlaba de él. Todo el mundo se burlaba de él, que se había vuelto loco, ¿verdad? Entonces dice, por lo que padeció, porque siendo Dios, él tuvo que sufrir las consecuencias del conocimiento. Es más, él dijo que no es fácil que a un hombre le hagan esto, dijo él. ¿Se recuerda? Que le digan que es Dios. Ay, ni modo, qué fácil va a ser. Y habiendo sido perfeccionado, a través de eso, vino a ser autor de ¿qué? O sea, la obediencia que trajo, que él fuera autor de eterna salvación. ¿Y qué es eterna salvación? Salvación para siempre. Él predicaba, salvo siempre, salvo. ¿Por qué? Porque había habido obediencia y ahora la condenación de Adán terminó para venir la restauración por medio de ¿quién? De Jesucristo hombre. Pero él nos tenía que llevar, aquí dice, a una salvación, porque Cristo a eso vino. Nos llevó a la salvación, pero el que nos introduce a la transformación es Dios mismo, el Dios vivo. Entonces, a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir que nadie podía superar a Cristo. Nadie. Lo más grande que había era ¿quién? Cristo. Pero también el Hijo mismo dice, se someterá al que le sujetó a él todas las cosas. Entonces era lo más grande, el sumo sacerdote, porque Dios no es sacerdote, Dios es Dios. El que era sacerdote eterno para siempre, según el orden de Melquisedec, era Cristo, Jesucristo, hombre. Estamos ahí. Está interesantísimo. Entonces Jesucristo hombre fue obediente a la voz de Dios, cumplió todo lo que se le dio y lo transmitió a todos, y fue autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Efesios 2, verso 1 al 6. Efesios capítulo 2, verso 1 al 6. Muy bien, y va a haber el proceso de restauración, el proceso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Él dio vida cuando uno está muerto, porque ¿a quién se le va a dar vida? Al que está muerto. Entonces dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Diga, anduvisteis en otro tiempo, no ahora. Anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Siguiendo la corriente de qué? ¿Qué fue la corriente que siguió Adán? La de este mundo. ¿Y qué fue la que seguimos nosotros? La de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? El espíritu no es un diablo, no es un demonio, es un conocimiento humano que nos hace ¿qué? Ser hijos de ¿qué? De desobediencia. Eso es todo. No es que el diablo se le metió y que comenzó a convulsionar. Nada. Esas son mañas de la carne. No. Lo que le dio fue el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia, en la potestad del aire, era un conocimiento del mundo de la carne, que te llevaba a ¿qué? A que si oías la voz de Dios, la desobedecías. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuántos? Todos nosotros. Dice ahí, todos. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. ¿Qué naturaleza? La herencia que nos dejó Adán. ¿Hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. O sea, los escogidos eran iguales que los que no eran escogidos. ¿Hijos de qué? De desobediencia. Aunque eran hijos. Entonces dice, pero Dios, pero Cristo, ¿pero qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí es donde viene. ¿Con qué amor nos amó? O sea, ¿cómo le ama a usted Dios? ¿Usted ha sentido que Dios le acaricia el cachetillo? ¿Ah? O que van caminando en la playa y lo lleva cargado, dice, cuando usted tiene necesidad. ¿Eso le da consuelo a usted? No, ¿qué es lo que le da consuelo? El conocimiento. Era lo que me decían ahora que partió a los lugares celestiales, mi mamá. ¿Verdad? ¿Por qué no están tristes? El conocimiento es el que lo lleva a uno, no es que uno sea fuerte, que uno sea topado, no, es el conocimiento. ¿Y a dónde te lleva el conocimiento? Pues que te dice que no suframos como los demás que no tienen esperanza, si eso es lo que te dice. Entonces, ese es el gran amor de Dios, entender los misterios y caminar de acuerdo a lo que Él tiene para ti. Entonces dice, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, aquí está la eterna salvación de Cristo, ¿sí? Ahora dice, y juntamente con Él. ¿Por qué juntamente con Él? Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que para que resucitara Él tenía que morir. Murió Jesucristo hombre. ¿Sí? Inmediatamente, ¿qué fue lo que le ocurrió? Pues resucitó o lo transformó Dios y lo sentó ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Y por qué fue juntamente con Él? Porque con Él estuvimos, Él nos sentó a nosotros. En esa misma muerte, nosotros fuimos justificados y sentados en los lugares celestiales. Ahí estamos, los lugares celestiales con Cristo. Entonces, este es el proceso de restauración, de vestirnos de nuevo, pero es por medio de la obediencia. ¿A qué? ¿Obediencia a qué? A su voz. ¿A su voz? ¿Verdad? Le oímos a JH y nos llevó a una eterna salvación. Y ya en la transformación estamos oyendo la voz del Dios vivo en los lugares celestiales y somos revestidos de gloria en gloria y poder de su sabiduría y de su conocimiento. Entonces, ¿cuál es la forma? La obediencia. ¿Usted está oyendo al Dios vivo? Sea obediente. ¿A qué? A oír su voz. A lo que le dice. Sencillo. Hebreos 3, versos 7 al 19. Hebreos, 2 citas más y terminamos. Creo que me he emocionado un poquito y lo estiré un poco, pero es que esto es lindo. Entonces, capítulo 3 de Hebreos 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿cómo le dijo el Espíritu Santo a usted? Se le paró aquí con forma de paloma y le dijo, mire la voz de Dios.
Es a través del Evangelio. ¿Verdad? Habiendo oído y creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Esto ya es ahora. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que qué? Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué. Entonces, quiere decir, mire, cuando Dios dice algo, la palabra es infalible. Y aquí dice, y a quienes juró que no entrarían, él juró que no entrarían ¿en qué? En su reposo. ¿Por qué? Porque desobedecieron y hubo incredulidad. Eso quiere decir, entonces, ¿cómo vamos a entrar nosotros al reposo? Pues creyendo y obedeciendo. Eso es todo. Ahora, el conflicto de los que no creen es ¿por qué aquí en Guatemala? ¿Por qué aquí se está hablando el Evangelio del Dios vivo? ¿Por qué? Porque a Dios se le roncó la gana, porque no es conforme a tu voluntad, sino es conforme a lo que Él quiere, punto. ¿Sí? Él puede agarrar a quien quiera y donde sea, y puede agarrar a los que tienen más plata, como sea. Y si Él no es así, Él agarra a quien se le da la gana. ¿Verdad? Es como esperaba el pueblo de Israel a Jesús de Nazaret. Iba a venir en su segunda venida, ¿cómo? En jinete, ¿va? Lo ven en el Apocalipsis, el jinete, ¿verdad? En un jinete con todas sus legiones de ángeles y a destruir a todos los demás. ¿Acaso que destruyó a todos los demás? Más bien prosperados los tiene a todos los demás. A los de Arabia y todo. Y oprimiendo a Israel. Es que Dios es así, hombre. Dios es así. O sea que ni se ponga a cuestionarse. Aquí solo dice que hay que creer y ser obediente. Nada más. Romanos 11:25, y es de eso mismo de judíos y gentiles que vamos a hablar. Romanos 11:25, y con eso terminamos. Romanos 11, versos 25 al 36. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué es? ¿Este qué? Misterio. O sea, es un misterio, pero que no hay que ignorar. ¿Por qué no hay que ignorar? ¿Cuándo es que usted no tiene que ignorar algo? Porque es algo importante. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Quiere decir que cuando uno no entiende este misterio, ¿qué es? Arrogante, que era lo que le pasaba a los judíos. Era el pueblo escogido de Dios y ellos que se creían, ¡oh!, la crema innata, ¿eh? Entonces dice, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que ha entrado la plenitud ¿de quién?
O sea que Dios endureció a Israel para que entraran, ¿quiénes? Los gentiles. Nosotros ya entramos, ya los gentiles están. Entonces ahora, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque andan en pecado todavía, porque ellos creen en eso. Entonces, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de ¿qué? De los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, diga, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que todos los que Dios llamó, a esos también justificó, a esos glorificó. Ahí no hay para dónde, ¿eh? Aquí sí que, pues como vosotros también en otro tiempo, diga, en otro tiempo, erais desobedientes a Dios. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Verdad? Entonces, nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿Quiénes estos? Porque aquí está hablando de los gentiles ya. ¿Sí? ¿Quiénes estos? Los que no creen, los que no están aquí, los que no están oyendo. Oiga, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Quiere decir que metió a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de qué? De todos. Para que nadie le pueda decir, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a aquel? No, a todos los metió en desobediencia y a todos los metió a la obediencia. Porque Dios sujetó, y aquí dice, mire el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de qué? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque era lo más lógico que destruyera al pueblo de Israel porque no creyó en él. No, los aguantó, dice, tuvo paciencia con ellos. ¿Se recuerdan los de misericordia? Que Dios le agradaron de antemano, él tuvo misericordia con ellos. Los aguantó todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eran sus escogidos, sus hijos. Bueno, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, diga de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, fíjese ese misterio precioso. Dios mete en desobediencia a todos para tener misericordia de todos, tanto judíos como gentiles. Entramos, ¿verdad? Si no han entrado los judíos, hay promesa de que van a entrar, ¿verdad? Y tienen que entrar por este conocimiento, porque no hay más. No hay más, ya la ley no los va a meter. La gracia tampoco los va a meter porque ya terminó, ya pasó. Ellos ya supieron eso. Entonces dice, este es un misterio sumamente importante. Tanto judíos como gentiles llegarán a la transformación mediante la obediencia. Y hoy, ya restaurados, se mantienen por esa misma obediencia ahora al Dios vivo. Ya nosotros, ¿verdad? Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Así es que Dios es preciosa, amada. Lo más grande que nosotros tenemos es la obediencia, que es un don irrevocable de Dios. Así es de que el llamado es de parte del Dios vivo a todos los que están oyendo esto hoy y que obedezcan, porque están oyendo al Dios vivo. Y aquí ya no vaya a salir con mates que él se cree Dios. No, aquí todos somos dioses y todos somos igualitos. Aquí lo único es que todos tenemos que ser obedientes a lo que hoy está hablando el Dios vivo. Así es, Dios, es que démosle un aplauso fuerte.
que somos el gobierno de Dios.